está bien definida lo que sería el trabajo a realizar, ¿no? Quizás un poco a diferencia de ello, la parte de infraestructuras siempre tiene un poco más de problemas porque, bueno, aún es un trabajo que está en investigación, es un trabajo que está en desarrollo. Por lo tanto, de información al momento de querer desarrollar un proyecto en BIM. Tanto es así que podemos caer entonces en esa falta de información, no saber si realmente estamos haciendo BIM o si completamos un proyecto BIM o si no, y qué software realmente vamos o deberíamos estar utilizando para desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Siguiendo esta metodología BIM. Por supuesto, acá en el seminario se mencionan un par de software. Se menciona AutoCAD Civil 3D y se menciona InfraWorks. Pero, por supuesto que para poder hacer BIM a nivel de infraestructura, se necesita mucho más que eso. Inclusive, se necesita mucho más que de una sola casa fabricante, como lo es Autodesk. Bien, entonces, bueno, un poco la idea es que entendamos que no es solamente la parte del trabajo que hace Autodesk, hay otras casas fabricantes que también aportan software para que podamos desarrollar proyectos en BIM, pero digamos que acá parte importante del desarrollo de un proyecto en BIM pasa por este par de software, ¿no? Por InfraWorks y por AutoCAD Civil 3D. Entonces, bien, dicho esto, vamos a entrar entonces en materia de lo que vendría siendo, pues, ¿qué es? Bueno, en primer lugar, sean, pues, todos ustedes bienvenidos, ¿okay?, a este seminario web. Muy bien, y ahora, pues, hecha esta pequeña introducción, permítanme presentarme, ¿ok? Pues yo soy el presentador de este seminario web, soy el ingeniero civil Martín Alberto Hortato Reyes, soy consultor BIM en el Departamento de Infraestructuras, egresado de la UC, soy certificado profesional Autodesk, ¿okay? También cuento con certificación de instructor Autodesk, soy docente principal en el Centro de Capacitación e Investigación Profesional de Perú. Asimismo, en el Colegio de Arquitectos y Urbanistas también soy instructor de capacitaciones y cuento con más de 6 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de ingeniería básica, ingeniería de detalle, aplicando estos software con tecnología o con metodología BIM. Bien, entonces, dicho esto, bueno, ya conocen un poco más de mi persona, de quién soy. Y ahora quiero que, pues, veamos cuál es nuestra agenda para el día de hoy. La agenda de este seminario es, bueno, entender un poco lo que es la metodología BIM y el alcance que tiene, en este caso, el BIM para la infraestructura, o para proyectos de infraestructuras, entender un poco mejor lo que es la interoperabilidad entre los diferentes plataformas, los diferentes software que existen dentro de un flujo de trabajo de un proyecto que se desarrolle bajo la metodología BIM y por supuesto hacer unas pequeñas muestras de un ejemplo de cómo trabajar o cómo se trabajaría esa parte de interoperabilidad de múltiples plataformas para un mismo proyecto. Eso sería el alcance de este seminario, que es algo bastante corto, pero tiene un contenido bastante intenso, bastante interesante. Espero que pues se diviertan en esta pequeña sesión de seminario. Muy bien, en primer lugar, vamos a hablar de lo que es BIM para aclarar las dudas y excluir vacíos de información. Entonces, BIM es un conjunto de metodologías, esto es muy importante, ¿ok? Que entiendan que BIM es metodologías de trabajo más herramientas, ¿ok? No es solamente un conjunto de herramientas, también incluye metodología de trabajo. Entonces, es un conjunto de metodologías y herramientas que está caracterizado, su principal característica es que el uso de la información tiene las siguientes especificaciones, ¿ok? Es usar información de manera coordinada,
usar la información de manera coherente, esta información sea tratada y se pueda computabilizar, se puedan cuantificar, y por supuesto que la información sea continua, que no sea una información que en algún punto se pierde, ¿ok? O dejamos de utilizarla o reutilizarla. Bien, y en el primer ítem vemos que es un flujo de trabajo coordinado porque se requiere la coordinación de equipos multidisciplinarios y que intervienen, por supuesto, en las diferentes etapas del desarrollo de un proyecto. Coherente porque el modelo a ser desarrollado en la metodología BIM es un modelo único. ¿Okay? Un modelo único al cual se le pueden extraer pues diferentes vistas o se le pueden dar diferentes utilidades, pero siempre entendiendo que el modelo a utilizar va a ser único. Adicionalmente es información computable, como les decía, es información que nos permite cuantificar y calificar la información. Bien, esto es súper importante porque de allí puede venir lo que vendría siendo, por ejemplo, datos de cuantificaciones y calificaciones para presupuestos, por ejemplo, lo cual va a llevar a un impacto de mayor previsibilidad de datos y de costos en un futuro. Y por supuesto es información continua. Y esto es muy importante que se entienda esta parte de información continua, porque lo que se hace o lo que se intenta hacer cuando desarrollamos un proyecto en BIM es que esta información pueda cubrir todo el ciclo de vida de la edificación, ¿okay? Desde la idea hasta el concepto, la ingeniería conceptual, la ingeniería de detalle, lo que sería la fase constructiva o la preconstrucción, la construcción, la logística, el mantenimiento y operaciones, la renovación o en su defecto la demolición. Esto entonces vendría siendo el ciclo de vida de una construcción, no solamente de una edificación, sino de una construcción. Y en términos pues, más coloquiales, BIM es el acrónimo para Building Information Modeling, o modelado de la información para la construcción, y es el conjunto de metodologías y herramientas de trabajo que se caracteriza por información, como les mencioné, coordenada, coherente, computable, continua, empleando siempre una o más bases de datos que contengan la información referente al proyecto. Como podemos ver entonces, BIM interviene en toda la fase de lo que sería el desarrollo del proyecto, tanto en la fase, digamos, de diseño, de concepción de la información, tanto en la fase constructiva, el mantenimiento de operaciones y las renovaciones o demoliciones. Y por supuesto, no solamente engloba todas estas operaciones de la construcción, sino que además engloba un conjunto de profesionales, ¿okay? Que van a estar involucrados como un equipo de trabajo para el desarrollo de este proyecto. Por lo tanto, va a incluir arquitectos o urbanistas, va a incluir ingenieros civiles, que es donde estamos nosotros, la parte de infraestructura, ingenieros estructurales, ingenieros de instalaciones, el constructor y el propietario, el inversionista o las personas que finalmente van a disfrutar de este proyecto, ¿no? Los consumidores finales, en este caso los compradores. Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer con BIM? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es reducir los errores y omisiones de obra. ¿Ok? Esto es algo que cuesta mucho dinero, trasladar los errores de plano a obra, a construcción, o trasladar no solamente errores, sino faltas de información en los planos. ¿Okay? A veces vamos a construir y la información es incoherente o está incompleta, y esto pues hace que se retrase la construcción. Entonces, la idea es que esto pues deje de ocurrir y nosotros apliquemos la metodología BIM para que nos ayude y nos aporte. Y la idea entonces es pues, reducir estos índices actuales. ¿Ok? El desperdicio del material está cerca del 40%. El manejo de información o documentación insuficiente está en un índice muy elevado. La extensión del programa de obra, siempre hay
datos extra o esas construcciones adicionales cercanas por lo general a un 20% de la obra como tal, y por supuesto datos que se escapan fuera del programa y del presupuesto de la obra, los cuales se encuentran rondando un 30%. Entonces, si sumamos todo esto, son cifras que nos deberían alarmar, sobre todo a la parte de la ejecución de la construcción, porque la idea es que nosotros podamos tener un modelo que pueda ser editable, que podamos construir de manera más eficiente y que por supuesto podamos desarrollar todo este trabajo previo en la fase de diseño en oficina, en documentos, donde aún no cuesta miles de millones, pues puede ser de dólares, construirlos, y por supuesto esto va a generar un ahorro a futuro. Y la idea es que todo esto, todo este esfuerzo combinado de todos los especialistas, pues aporte a un futuro y que por supuesto la obra se lleve o se ejecute en un menor tiempo posible y podamos obtener un modelo construido, un as-built inteligente que nos permita seguir manejando información continua para el momento de hacer el mantenimiento y operaciones o las renovaciones, pues continuemos con el trabajo y sea mucho más factible desarrollar este tipo de actividades. Entonces, dicho esto, esto quiere decir que el aumento del costo total del proyecto pues está cercano a el 3 y el 5% del monto total del proyecto. Entonces es un aumento bastante importante de los costos que inicialmente estaban previstos. Esto hace, por supuesto, que se haga mucho más difícil el desarrollo y la construcción de los proyectos. Ahora bien, como les comentaba, hablemos un poco de lo que es el BIM, en este caso para la infraestructura. ¿Qué tiene en la actualidad para ofrecernos el desarrollar proyectos en BIM, pero en este caso enfocados a la infraestructura? Bueno, vamos a ver qué hay en este apartado. Y primero que nada, vamos a entender cuáles son los tipos de proyectos de infraestructura actuales. ¿Okay? Entonces, en la actualidad tenemos proyectos de obras hidráulicas mayores o represas, tenemos proyectos de carreteras, tenemos proyectos o tipos de proyectos de puertos y aeropuertos, y por supuesto proyectos de puentes y vías ferroviarias o ferrocarriles. Estos son los proyectos más importantes que se desarrollan a nivel de infraestructura. No quiere decir que sean los únicos, ¿ok? Sino los que mayor impacto económico tienen. Y dentro de ellos tenemos lo que serían los proyectos de carretera o los proyectos de trazado de obras lineales, que generalmente son proyectos muy costosos porque requieren un movimiento de tierra masivo, porque requieren gran cantidad de material, gran cantidad de coordinación de horas de trabajo y de coordinación con maquinaria, ¿ok? Y el costo asociado a la maquinaria normalmente siempre es bastante elevado. Así que por lo tanto, lo que tiene para ofrecernos, por ejemplo, este tipo o esta metodología para proyectos de este tipo de carreteras y vialidades es que él va a intervenir en todo el flujo de trabajo, ¿okay? Iniciando con los estudios previos, ¿okay? Estudios de factibilidad, estudios que tienen que ver con el manejo de la información previa para desarrollar el proyecto, como por ejemplo estudios para capturar datos topográficos y generar un modelo 3D de la topografía del terreno a partir de estos datos, obtención de datos de nube de puntos utilizando drones, pero ya en un contexto real para trasladar esta información hacia el modelo que va a ser construido. Luego entramos en la fase de planificación y diseño. Nos permite entonces visualizar el proyecto en contexto real, en el entorno donde se va a hacer desarrollado, definir lo que son los parámetros de diseño para caminos, puentes, obras de drenaje mayores y menores, evaluar las alternativas de diseño, y en esto es donde aumenta la eficiencia del proceso del desarrollo de un proyecto. ¿Por qué? Porque al yo tener una herramienta que me permita generar diferentes propuestas o diferentes alternativas para un diseño, yo puedo evaluar y obtener una información más rica, ¿okay? Una información mucho más detallada, lo cual me va a generar o me va a permitir obtener una solución más
eficiente, pudiendo comparar diferentes diseños sin un gran esfuerzo ni de recursos ni económicos, ¿ok? Me va a permitir realizar análisis para poder optimizar los diseños a ser desarrollados y, por supuesto, conceptualizar todo este trabajo y compartirlo o sociabilizarlo a través de videos y renders. Adicionalmente, en la fase ya de diseño de detalle o la ingeniería de detalle, vamos a poder diseñar una base en un ambiente dinámico en 3 dimensiones, diseñar o diseños basados ya evaluando en normas y parámetros internacionales, un modelo paramétrico que me va a permitir actualizar diferentes estados del trabajo. Podré colaborar con equipos multidisciplinarios en tiempo real, con lo cual ya no tendré que esperar que termine un especialista para que inicie el otro, sino que el trabajo ahora podrá realizarse de manera, en tiempo real, ¿no? Y en paralelo, ya no esperar que una persona termine su parte del proyecto para que arranque otra, sino que ya ir trabajando uno y otro en paralelo, en simultáneo. Y por supuesto, contar con información centralizada de un modelo único en el cual o al cual va a acceder toda esta información. Así no habrá pérdida de información, problemas de versionalidad, que no era la versión, no era la última, era una anterior. Y por supuesto no habrá problemas ya en la fase constructiva de que, bueno, los planos que se tuvieron no eran los últimos, que hubo un problema porque el expediente técnico no fue completamente desarrollado, ¿ok? Sino que toda esta información ya va a estar asociada a un modelo único en el cual se desarrolló y trabajaron todos los especialistas involucrados en el proyecto. Y por supuesto, ya en la fase de construcción, pues podremos hacer revisiones sobre el modelo, detectar interferencias o colisiones entre tipos de áreas de trabajo, hacer las simulaciones 4D y 5D para desarrollar lo que sería la construcción virtual o construir digitalmente para luego construir en el mundo real y tener estimaciones de los costos a medida que se desarrolla la construcción. Y por supuesto comunicar durante el desarrollo del proyecto todos los involucrados. Además tenemos, por supuesto, todas las soluciones que nos aporta la nube para el manejo de la documentación, las actividades de campo y el seguimiento y control de obras. ¿Okay? Estos son complementos adicionales. Ahora bien, dicho esto, entonces, nosotros deberíamos entender que pues BIM es una gran gama de software, ¿okay? Es una gran gama de programas que van a estar involucrados, interrelacionándose para poder realizar todo este flujo de trabajo. Pero no piensen únicamente en la gran cantidad de software o la gran cantidad de programas que van a tener que utilizar para desarrollar un proyecto en BIM, sino más bien o también debemos incorporar lo que sería el manejo adecuado de la información, el trabajo colaborativo, ¿ok? La detección de interferencias previas, el manejo de modelos paramétricos, la visualización 3D, la conceptualización y desarrollo de propuestas, porque todo esto involucra una metodología, un proceso continuo para desarrollar un proyecto lo mejor posible, involucrando diferentes personas, diferentes profesionales, con diferentes conocimientos, pero que al final cada uno va a aportar para obtener un trabajo y un modelo único que esté lo más detallado posible. Por lo tanto, nosotros debemos saber que hay que conformar siempre un equipo de trabajo, definir las herramientas que van a ser utilizadas para el trabajo y que todas estas personas sepan qué es lo que se va a desarrollar. Por lo tanto, si tenemos un equipo de trabajo, lo ideal es que se tenga un estándar de trabajo. Y esto es un concepto súper importante. No hacemos BIM o no hacemos un BIM de nivel maduro, de un nivel adecuado, si no tenemos un estándar para el desarrollo de proyectos. ¿Ok? Un estándar pasa a ser un factor de comunicación súper importante para que todos los involucrados entiendan por qué se está desarrollando el proyecto, qué nombre darle a qué elemento o qué color o qué dato asociarle a qué
parte del proyecto. Entonces, es importante entender que sí, existen una gran cantidad de software, sí, existe un flujo de trabajo que debe ser respetado y definido, existe un tiempo en el que va a intervenir cada profesional, pero además también existe un estándar para que todos podamos entendernos y todos manejemos el mismo idioma a la hora de desarrollar el trabajo. Por lo tanto, se conforman estos equipos multidisciplinarios de trabajo para que cada uno participe en la fase de diseño que le corresponde. ¿Ok? Digamos que tenemos un proyecto de carreteras, debería involucrar entonces a un profesional estructural para el desarrollo de puentes en caso de que sea necesario, un profesional de la parte hidráulica para que desarrolle toda la parte de lo que serían los drenajes para esta obra de carretera, un profesional que trabaje en lo que es el trazado para lo que es la obra lineal como tal, y así cada uno de estos profesionales se involucre en un mismo modelo, en un modelo único, al que cada uno aporte soluciones. Identificar entonces cuáles son los recursos disponibles, cuáles son los software para desarrollar este trabajo, tanto de análisis como diseño, y cuáles son las metodologías más comunes para trasladar información o acceder a esta interoperabilidad entre los diferentes software. Adicionalmente, debemos conocer técnicas constructivas, porque la idea es modelar el proyecto como se va a construir para que cuando lleguemos a la fase de la construcción virtual o la simulación o el 4D, pues realmente se entienda lo que se está desarrollando. ¿Ok? Y por supuesto también tendríamos lo que sería la parte de entender las técnicas constructivas, asociar las técnicas constructivas a las técnicas de modelado para que de esta manera se entienda y se tenga pues el control y se modele estos elementos justo como van a ser construidos. Entender que existe una disponibilidad de maquinarias, ¿ok? Y de la maquinaria que se va a desarrollar depende mucho también la técnica constructiva que se va a ejecutar. Entonces, si entendemos que hay que modelar cómo se construye y que además debemos tomar en consideración, sobre todo para proyectos de infraestructura, la maquinaria actual disponible, es decir, el equipo mecánico que va a ser utilizado o motorizado que va a ser utilizado para construir el proyecto, esto se debe tomar en consideración también en la fase de proyectos y que el modelo refleje la disponibilidad de esta maquinaria. Y por último, las técnicas de supervisión y control que vamos a desarrollar también sobre el modelo y sobre este desarrollo de ingeniería, tanto en la parte conceptual, tanto en la parte de ingeniería de detalle, como en la parte de ejecución. Debe haber siempre técnicas de supervisión y control en cada uno de estos aspectos, inclusive en la parte de mantenimiento y operaciones, para que todos los actores involucrados, pues finalmente puedan colaborar, puedan coordinar y puedan además aportar las soluciones de manera adecuada y por supuesto sigan entonces un patrón de trabajo correcto y adecuado. Allí es donde nacen entonces estos BIM Manager, ¿okay? Que son todos encargados de coordinar estos equipos multidisciplinarios y ver que realmente cada uno cumpla con el rol que le corresponde, porque si no, estos recursos van a estar mal invertidos y finalmente no estaremos haciendo BIM, pero por un tema de gestión de calidad o de recursos humanos. ¿Ok? Entonces, hay que saber analizar esta información, generar la propuesta y finalmente validar las propuestas para este equipo de trabajo. Entonces, es involucrar un grupo de actores para obtener un producto lo más detallado o lo más fino posible. Ahora bien, acá está un flujo de trabajo bastante sencillo, bastante pequeño, ¿ok? Que es para desarrollar lo que vendría siendo un proyecto BIM para infraestructuras, ¿ok? Algo súper sencillo, súper simple, tiene tres aspectos, ¿ok? Planeación, planificación, diseño, preconstrucción y construcción. Bien, planeación indica o desarrolla lo que sería la parte de generación de propuestas, validación de propuestas. La parte de infraestructura va muy ligada a lo que es la parte del infraworks, ¿okay? Para esta planeación o planificación, inclusive y el mismo infraworks dentro de sí tiene herramientas o apartados para
planeamiento o planificación y tiene unos apartados para diseño. La idea es que nosotros utilicemos en primera instancia el apartado de planeación o planificación que posee InfraWorks como herramientas y luego utilicemos el apartado de diseño que posee el mismo InfraWorks como herramienta cuando ya estemos desarrollando pues el trabajo a un nivel de detalle más avanzado. Y también tenemos herramientas como Formit que nos van a permitir también hacer ciertos diseños previos, conceptuales, sobre una plataforma que va a involucrar ambos elementos. ¿Ok? Recuerden que, por ejemplo, todo proyecto de infraestructura siempre, o en la mayoría de los casos, va a llevar asociado una parte de estructura o superestructura. Por ejemplo, un proyecto de carreteras siempre va a tener estas estaciones para los peajes, para el cobro de los peajes, ¿ok? Y estas herramientas o estos sectores van a ir asociados a trabajo en otro tipo de programa, porque la estructura no la manejamos en la parte de infraestructuras. Luego vendríamos a la parte de diseño. Aquí involucramos un programa que es súper útil, que digamos hoy en día es una de las matrices para desarrollar BIM, como lo es Revit. Por supuesto, Revit bien utilizado, Revit con un estándar de trabajo, Revit con un concepto claro, Revit con técnicas constructivas, porque si no, solamente generaremos un 3D, digamos así, que no nos va a servir para la fase constructiva. Y por supuesto tenemos el actor principal, esto quiero que quede muy, muy, muy claro, el actor principal para proyectos de infraestructura es AutoCAD Civil 3D. ¿Ok? No crean ustedes que Revit es el principal actor en la parte de infraestructura. Revit es un actor, pero en este caso puede ser un actor secundario. ¿Okay? Civil 3D puede ser un actor muy importante, el actor principal en la parte de proyectos de infraestructura. Y como les comentaba, InfraWorks también tiene un apartado de diseño. Tiene herramientas de planificación y tiene herramientas de diseño. Lógicamente acá está un poco más chico el icono de InfraWorks. Esto es algo que se hace a propósito, porque de allí no sale el diseño completamente desarrollado, porque la ingeniería de detalle fina debe ser desarrollada en AutoCAD Civil 3D, porque de allí van a manejarse lo que sería la extracción de planos y la extracción de cuantificaciones finas para la construcción. ¿Ok? No quiere decir que InfraWorks no obtenga cuantificaciones, porque las obtiene. ¿Ok? InfraWorks también obtiene metrados, pero digamos que son metrados y cuantificaciones de manera general, que no tienen un detalle fino, que no tienen un grado asertivo muy alto, y en este caso Civil 3D sí, ya es cómo va a ser construido. ¿Ok? Y por supuesto luego tenemos la preconstrucción y la construcción, donde vamos a utilizar herramientas igual como Revit, como InfraWorks, como AutoCAD Civil 3D y como Navisworks. ¿Ok? Entonces, acá muy importante que entendamos, y es que el Navisworks es una herramienta ya para la parte de la construcción. ¿Okay? Navisworks gestiona los modelos o todos los modelos creados, ¿ok? Los relaciona en un modelo único, un modelo federado, que incluye cada una de las especialidades, y allí se pasa entonces a hacer el trabajo de la planificación, la vinculación con el cronograma de obra, la extracción de cuantificaciones y metrados más detallados para un presupuesto ya fino, y por supuesto pasamos a la parte de la gestión de planos dentro de Navisworks para que se pueda entender entonces cómo se debe construir asociado a un modelo 3D. Finalmente, tenemos acá lo que sería entonces los aspectos más importantes en un proyecto, la planeación, lo que es el análisis previo, ¿okay? Análisis de impactos ambientales, sociales, la integración del entorno urbano al entorno vial, la implantación preliminar de las unidades urbanísticas o del mobiliario urbano. Luego viene la fase de diseño, donde se integran todas las disciplinas, se pasa o se da un paso adelante a lo que es el trabajo colaborativo o el diseño colaborativo. Como les comentaba, es involucrar este grupo multidisciplinario con diferentes especialistas y asociarlos a un proyecto único mediante esa gestión de trabajo colaborativo. Por supuesto, se va a hacer el seguimiento del proceso y la maduración del mismo, manejo dinámico de cada uno de los cambios para que no afecte demasiado un cambio futuro. Y finalmente, esto va
a permitir que el diseño salga con un menor reproceso a la hora de construcción. Y por supuesto la fase constructiva, ya vamos a hablar lo que es un poco de la gestión de las interferencias, ¿okay? Ese detección de colisiones en fases previas para de alguna manera pues dejar limpio lo que sería el proyecto sin este tipo de interferencias que a la final van a generar retrasos en la construcción o en la ejecución. Administración inteligente de los modelos, gestión de cambios y por supuesto el control de la documentación asociada a la construcción. Y por último tenemos acá un poco más de detalle dentro del flujo de trabajo. Estos actores que mencioné anteriormente, lo que era Infraworks, lo que era Civil 3D, lo que era Revit, lo que era Navisworks, quiero que veamos acá en qué fase de diseño interviene o cuál es su diseño que aporta dentro del flujo de trabajo, ¿ok? Y acá, por ejemplo, Infraworks aporta diseños preliminares y de detalles, corredores viales, base de datos geográficos, obras hidráulicas, redes de drenaje, movimiento de tierras, levantamientos con fotogrametría, análisis espaciales, modelación de riesgo y modelación de tráfico. ¿Ok? También tiene este apartado para hacer análisis de tráfico, tanto peatonales como vehiculares. Y por supuesto luego tenemos un software como AutoCAD Civil 3D, el cual nos va a aportar y a apoyar en diseño de corredores viales, diseño de corredores ferroviarios, redes de tubería, diseño de factibilidades y notificaciones, levantamiento topográfico, exploración geotécnica para la parte de minería, diseño de obras y cortes complejos, túneles y obras complementarias. Y luego tendríamos lo que sería el apartado de Navisworks. ¿Okay? Navisworks es esta plataforma, esta herramienta que me va a permitir llevarme toda la información de diseño o de ingeniería de detalle a la obra, a la construcción, a la ejecución, para vincularlo a un proceso de planificación. Bien, y de la misma manera les comento entonces que Navisworks se va a encargar de detectar interferencias para de alguna manera corregir incongruencias que existan en el proyecto, realizar o vincular un cronograma de obra al modelo creado, ver los diversos planes de inversión y analizar el proceso de ejecución del proyecto. Luego tendríamos una plataforma que no la he mencionado del todo, porque digamos que esto es un alcance mayor, que es el trabajo colaborativo a través de la nube, esta nube que soporta los diferentes modelos de diseño, que permite, por supuesto, el trabajo colaborativo en tiempo real, a través de gestionar los modelos o la documentación a través de la nube. Entonces, para eso, pues, digamos, Autodesk nos ofrece un paquete de BIM 360 que incluye un conjunto de apartados, por ejemplo, BIM 360 Docs, que nos ayuda a lo que es el control de la documentación, BIM 360 Glue, que nos ayuda a la integración de diseños en la nube y detección de interferencia. Esto, digamos que es la versión anterior, la versión antigua de lo que es BIM 360, ya salió una versión nueva que engloba parte de estos apartados que les estoy mencionando. ¿Okay? Está en la parte de BIM 360 Layout para el replanteo en obra, está BIM 360 Plan para la gerencia y planificación de la obra, y está BIM 360 Field, que es ese apartado para la supervisión y control de la obra. ¿Okay? Y por último tengo lo que sería BIM 360 Ops, que es la gestión de activos o el mantenimiento y operaciones para la construcción. Y por último tenemos estos programas de cálculo fuerte, de diseño, ¿ok? Que nos van a ayudar ya más con lo que es la parte, digamos, el expediente técnico asociado a cálculo ya fuerte. Donde tenemos, por supuesto, diseño estructural, va asociado a un programa como Robot Structural Analysis, el diseño de puentes, va asociado a un programa como el Bridge Design, el diseño de edificaciones, va asociado a Revit, por supuesto, diseño de plantas industriales, Plan 3D, la parte media y entretenimiento asociada a Maya y a 3D Max, y la parte de mecanismos, construcción de piezas y fabricación, iría asociado a la parte de Inventor. ¿Okay? Entonces, hay que saber, pues, o entender que existe una gran gama de programas y cada uno tiene su utilidad
y que cada uno va a tener pues un operador que nos va a permitir transformar la información del diseño a información real a campo para que pueda ser construido. Y dicho esto, pues finalmente tenemos que, bueno, esta es la parte, digamos, teórica de toda esta, digamos, primera parte del seminario, para pasar ya a lo que sería a la muestra de un pequeño modelo, el cual puede ser pues intercambiado o visualizado en diferentes plataformas y que por supuesto me va a ayudar con lo que sería ya la visualización del proyecto, la sociabilización del proyecto, la integración de diferentes especialidades y lo que sería la parte de el complemento para este tipo de proyectos. Comentaste que se podía hacer, trabajar imágenes en el InfraWorks. Yo trabajo con drones. Yo puedo procesar toda la data y sacar un ortomosaico en un InfraWorks con un levantamiento con dron. Ajá, muy buena consulta la que tenemos acá. Ok, fíjense que esta pregunta está bien interesante porque las personas que en algún momento han trabajado con InfraWorks se van a dar cuenta de que parte de la data que InfraWorks nos entrega cuando utilizamos la herramienta generador de modelos que tiene InfraWorks para crear un modelo, él nos entrega también una data asociada a imágenes satelitales, que nos va a entregar un modelo de elevación, nos va a entregar mobiliario hasta donde alcance la capacidad de generar este mobiliario y nos va a entregar una imagen de fondo, una imagen satelital de fondo. Cuando hacemos el levantamiento con dron, tenemos la posibilidad de actualizar un par de cosas. Actualizar el modelo de elevaciones que crea InfraWorks o la superficie del terreno de la topografía que crea InfraWorks, podemos actualizarla y además también podemos actualizar lo que sería esta imagen asociada al levantamiento topográfico con dron. Entonces la respuesta a tu pregunta es sí. Realmente sí podemos trabajar con esta imagen actualizada de lo que sería la zona del proyecto. Y de esto nos va a permitir, por supuesto, un mayor nivel de detalle. De hecho, si el modelo que estás trabajando es más grande que la extensión donde capturaste la información con el dron, te vas a dar cuenta que en ese borde se ve la diferencia entre la imagen real capturada con el dron y la imagen que nos aporta InfraWorks, que es una imagen ya de tipo satelital. ¿Ok? Sí se puede y es algo bastante útil que les va a servir para mucho. ¿Ok? Bien, dicho esto entonces quiero mostrarles un pequeño ejemplo, una pequeña muestra de lo que sería una muestra de un proyecto. ¿Ok? Acá tenemos, les voy a mostrar acá una pequeña muestra de un proyecto que involucra movimiento de tierra o plataformado, involucra la parte de carreteras, en este caso una vialidad bastante pequeña, interior a una habilitación urbana y por supuesto diferentes plataformas para ver y evaluar esta información. Cada una va a tener un impacto diferente y va a aportar, va a enriquecer lo que sería la parte del diseño. ¿Bien? Entonces, quiero empezar con la herramienta, digamos, para el desarrollo de la ingeniería de detalle, que vendría siendo el AutoCAD Civil 3D. Ya definimos que el flujo de trabajo que debemos utilizar es empezar el proyecto en InfraWorks, hacer la fase de detalle en Civil 3D, complementando con datos de Revit y finalmente acceder a la construcción mediante un Navisworks. Pero para este caso particular, vamos a variar un poco la información o la forma como les voy a mostrar la información, pero es básicamente porque esta información tiene, digamos, una utilidad diferente para este caso. ¿Qué ocurre? Lo que de alguna manera más se desarrolla o más se desea ver es la parte gráfica, ¿no? La parte visual, donde puede haber ya el 3D con toda la información, pero bueno, la idea no es solamente enfocarnos en el 3D, sino también ver la metadata o la data pues un poco más desarrollada
en este caso, pues, en Civil 3D. Bien, ya lo voy a mostrar acá estos ejemplos, un pequeño ejemplo, en las diferentes plataformas que podemos tener. Entonces, lo primero, como les decía, les voy a mostrar un primer archivo en Civil 3D. Ahí les estoy compartiendo la pantalla, ya dentro de el propio Civil 3D. Y esto que tenemos acá es un pequeño ejemplo. ¿Okay? Un pequeño ejemplo de un área el cual está siendo modificada para, mediante pues, movimiento de tierra, mediante un plataformado masivo, ¿okay? Para pues, visualizar lo que sería el proyecto. Se están haciendo un conjunto de lotificaciones y que está desarrollando pues, una vialidad exterior hacia una vialidad interior, generando lo que serían las intersecciones a partir del Civil 3D y generando por acá un pequeño óvalo o una rotonda en la parte final del desarrollo. Y finalmente un conjunto de lotificaciones junto con el sistema de recolección de aguas servidas. ¿Ok? Todo esto es información desarrollada en el Civil 3D. ¿Ok? Y que por supuesto nos va a servir para ¿qué? Para extraer de esto que sería la fase detallada, extraer cuantificaciones o volúmenes ya detallados, ¿okay? Volúmenes definitivos, volúmenes finos, en el cual se puede identificar o se puede obtener reportes por cada área trabajada, ¿okay? Plataformado masivo, plataformado comercial, vivienda, lotes industriales, cortes, rellenos, volúmenes netos, totales, ¿ok? Reportes, se pueden obtener datos de las lotificaciones para saber cuáles son las áreas ocupadas, los rumbos, las coordenadas, las distancias, ¿ok? Y por acá también podremos ver lo que es ya el detalle del desarrollo de la ingeniería de la obra lineal, análisis, creaciones de las rasantes, las pendientes mínimas, las pendientes máximas utilizadas en el proyecto. Acá tenemos lo que sería la red de saneamiento, donde se muestra, pues por supuesto, lo que vendría siendo los elementos. Todos estos son elementos dinámicos creados en Civil 3D, los cuales pueden ser pues perfectamente editables, seleccionando alguno de ellos, cambiando alguna característica. Y además pueden ser también elementos susceptibles a análisis. ¿Okay? Yo puedo analizar esta información en un programa, por ejemplo, como el Storm and Sanitary Analyze. Por acá puedo acceder a las cuantificaciones ya más detalladas para las carreteras. ¿Okay? Acá puedo ver lo que serían las secciones transversales. Y la fase, pues, por supuesto, más detallada para esta fase de cálculo. Ya ingeniería de detalle, ¿bien? Viendo ahí, observando lo que serían pues los diferentes elementos y el corte y relleno generado a medida que se trabaja en el proyecto. O sea, la idea es que esta información pueda ser construida de manera virtual para que al momento de construirse de manera real, pues ya que prevean los errores o la falta de información que pueda tener el proyecto. Bien, entonces, esto es el proyecto desarrollado en Civil 3D. Ahora, quiero que veamos el mismo caso, el mismo proyecto, pero ahora en una plataforma mucho más gráfica, como lo es InfraWorks. ¿Ok? Entonces acá
vamos a ver un poco igualmente lo que es la parte de las notificaciones, la parte de las carreteras, la parte de, digamos, el diseño, pero ahora visto en una plataforma que sí me permite visualizar mejor y entender mejor el proyecto. Entonces, esta es una herramienta que me sirve a mí para sociabilizar el proyecto y para obtener, en cierta forma, los renderizados que vamos a utilizar para compartir esta información con otros especialistas. ¿Ok? Entonces acá yo puedo entender mejor cómo va el proyecto, cómo es la conexión de la vía principal hacia la vía secundaria y además puedo ver lo que sería esa interacción, ¿no? Recuerden que InfraWorks es un programa bastante dinámico, ¿okay? Me permite entonces ver las notificaciones, cómo van a quedar las intersecciones y hacer ajustes o modificaciones rápidas, ¿ok? Inclusive, yo pudiese ver acá el sistema de drenajes de esta habilitación urbana bajando sobre el nivel de la calle. Y ahí puedo ver lo que sería el sistema de drenaje creado o propuesto en InfraWorks. ¿Ok? Entonces, esto es un programa de gran ayuda cuando queremos desarrollar y visualizar los datos del proyecto. ¿Ok? Entonces acá podemos nosotros ver y evaluar si realmente el diseño que estamos creando es realmente la propuesta que queremos generar finalmente. ¿Ok? Entonces acá tendríamos datos y elementos para fácilmente editar, ¿no? La información. Por ejemplo, yo puedo tomar esta intersección, vea que es un elemento vivo, un elemento real, un elemento editable, un elemento parametrizado, en el cual pues yo puedo seleccionarlo y puedo cambiar el vehículo de diseño que va a transitar por allí y ver cómo entonces este elemento se ajusta a esta nueva necesidad, a este nuevo requerimiento. ¿Ok? O lo puedo volver a su versión anterior y el elemento pues se va a ajustar según esa necesidad. ¿Ok? Y lo mismo podré ver yo entonces el resto de elementos. Evaluar las rasantes, evaluar las pendientes, para no tener pues ningún tipo de problema al momento de realizar la construcción. Entonces, vean lo interesante que es compartir no únicamente un civil 3D con planos, sino también compartir, por ejemplo, un elemento como esto, un Navisworks, donde pueda haber las diferentes vistas del proyecto y entender que son dimensiones y elementos reales, porque esta información fue compartida desde Civil 3D hasta InfraWorks. ¿Okay? E igualmente, una vez en InfraWorks, pudiese, como les comentaba, seguir editando el proyecto como mejor pues me parezca, ¿no? Y según las necesidades que yo vea convenientes. Bien, de esta manera yo puedo evaluar los diferentes diseños. Inclusive, algo bien interesante es que pues el Civil 3D, el InfraWorks nos permite obtener datos de manera rápida del proyecto creado. ¿Ok? Inclusive me permite obtener lo que serían las cuantificaciones. Entonces lo que quiero que vean es que, bueno, realmente Civil 3D tiene pues estas características bastante, InfraWorks tiene estas características bastante interesantes, a diferencia de lo que se desarrolla en la parte de AutoCAD Civil 3D. Para sociabilizar, hacer el diseño previo, vean que es donde InfraWorks realmente saca, digamos, su rol más importante, ¿no? Que vendría siendo visualización, vendría siendo planificación y generación de propuestas. Se vean que es básicamente el mismo proyecto, pero que acá tiene pues un poco más de elementos para que se visualice de mejor manera.
y se entienda mejor qué es lo que se desea construir. Y ahora, como les decía, lo importante es que nosotros entendamos un concepto bien claro. ¿Ok? Para hacer BIM, necesariamente la información que estamos utilizando debe ser reutilizable y debe ser llevada a lo que sería la fase constructiva. Por lo tanto, debemos entender que el programa, por así decirlo, especializado o el programa ideal para gestionar lo que es la parte constructiva tiene que ser el Navisworks. ¿Okay? Entonces hay que saber cómo llevar la información de Civil 3D y de Infraworks hasta Navisworks. ¿Okay? Entonces acá yo voy a cerrar un momento este modelo con diferentes propuestas. Acá tengo propuesta 1 y aquí tengo lo que sería el máster, que es como debería estar actualmente o como se encuentra en la actualidad el terreno. Digamos el terreno natural, original. Y vamos a ver entonces cómo trasladar parte de esta información. Así es como estaba anteriormente. Y luego de la propuesta creada y compartir parte de la información de Civil 3D hasta Infraworks, nos queda entonces con esa vista de el elemento a ser construido o del proyecto a ser desarrollado. Bien, ahora finalmente lo que tendremos por acá, voy a cerrar esto, es lo que sería la parte de Navisworks. ¿Okay? Voy a cerrar también todo esto. Y acá es donde entra una de las palabras llevan a tener mayor importancia, ¿no? Que sería el desarrollo de un proyecto estandarizado y técnicas de modelado adecuadas. ¿Por qué? Porque si mi técnica de modelado no es adecuada o desconozco el alcance y la funcionalidad que tiene un programa como Navisworks, no voy a saber qué clase de información puedo trasladar hasta él. Y lo interesante es que yo entienda el tipo de información que puedo llevarme hasta Navisworks, cómo debo llevármela, para que sea realmente de provecho dentro de este programa. ¿Ok? Entonces voy a cerrar acá el Civil 3D y me quedaré únicamente con el Navisworks. Muy bien, entonces ahora vamos a esperar que se ejecute el programa Navisworks para volver a compartirles mi pantalla y veamos entonces cómo parte de la información que se desarrolló en diferentes plataformas puede ser trasladada hasta Navisworks. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como les comentaba, Navisworks es este programa que nos va a ayudar con la detección de interferencias y con la gestión de data, de modelos, de información, para ya el apartado de construcción. Bien, entonces acá yo tengo lo que vendría siendo el Navisworks, en este caso Navisworks Manage. Si se dan cuenta, las versiones que utilicé de mis programas, tanto de Infraworks como de Civil 3D, como ahora Navisworks, son la misma versionalidad. ¿Okay? Todas son 2018. ¿Por qué les comento esto? Porque en algunos casos se van a dar cuenta que a veces necesitamos enviar información, por ejemplo, de Infraworks a Revit, compartir parte de la información y no podremos hacerlo porque digamos que esta información se encuentra en una versión diferente. ¿Ok? No pasa tanto así con Navisworks, porque Navisworks tiene, digamos, esta característica que puede asumir varios años, varios formatos, pero sí pasa con otro tipo de datos que se envían de un lado para otro. O sea, acá voy a acceder a lo que sería mi carpeta de los archivos y, por ejemplo,
voy a acceder primero con este apartado que dice topografía y carreteras. Y le voy a dar la opción abrir. Y vean que se va abriendo directamente el archivo y él se va a empezar a cargar dentro del Navisworks. Ok, entonces ahí podré ver esa primera parte, lo que estoy incorporando inicialmente al modelo, pues que vendría siendo la parte de topografía y la parte de carreteras. Él demora un poco porque estoy mandando la información no sobre un modelo de geometría, sino sobre el modelo directamente de Civil 3D, el cual contiene gran cantidad de información. ¿Okay? Y es importante saber acá, pues entender que el programa tiene sus limitantes y está de parte de nosotros para sacar el mayor provecho. Entonces acá está lo que vendría siendo, vamos a cambiar esto un poco. Vamos a ver por acá dónde quedó. Ahí está. Como les comentaba, esta es la parte de carreteras y de topografía que acabamos de enviar justamente desde Civil hasta Navisworks. ¿Okay? Esto ya es Navisworks. Y acá podremos ver entonces nosotros lo que es pues, la estructura de la carretera acá en Navisworks. ¿Okay? La idea es saber y tener pues una gama de colores previamente definidas en la cual yo pueda visualizar los diferentes elementos y comprenderlos más rápidamente. Y si esto está construido como se va a ejecutar, yo pudiera definir cuáles son las etapas que se van a desarrollar para construir este proyecto. ¿Ok? Y ahora voy a incorporar un proyectico más. Que me voy a dejar que de inicio, añadir. Voy a incorporar lo que es la parte de redes de aguas servidas. ¿Ok? Si yo tuviese acá múltiples desarrollo de redes de agua potable, redes de agua servida, redes de electricidad, redes contra incendio, pues yo pudiera incorporarlas todas en este momento y realizar una detección de interferencias sobre ellas. Lo importante es saber la forma en que se va a incorporar la información, el formato en que va a ser leído y cómo manejarla para que sea lo más eficiente posible. ¿Ok? Entonces acá, ven que está un archivo, está otro archivo. Entonces, eso es un poco lo que se desea, ¿ok? Vamos a ocultar esto. Y ahora si nosotros visualizamos un poco más en profundidad el modelo, vamos a dar cuenta que tenemos ahora la red incorporada, la red de saneamiento incorporada al modelo. ¿Ok? Con sus diferentes tuberías. ¿Ok? Ya lo tenemos acá también. Como les mencionaba, esta fase de coordinación de proyectos es quizás una de las más difíciles, pero digamos que bueno, que es parte de lo que se desarrolla, ¿ok? Y poder visualizar no solamente en una plataforma, sino en múltiples plataformas el trabajo desarrollado. Como les digo, es importante saber cuáles son los formatos porque yo, por ejemplo, puedo tomar un elemento de la red, ¿ok? Acceder a sus propiedades y acá él me va a decir las propiedades de Civil 3D que posee este elemento. Accedo acá a Civil 3D y vean que me debe dar entonces los datos de cuáles tuberías se conectan, cuál es la cota de tope, cuál es la cota de fondo, el tipo de tubería, el material, ¿ok? Y eso ayuda cuando quiero sacar las cuantificaciones, ¿ok? Y las características de la tubería o del elemento.
Lo mismo pasa acá. Entonces es importante saber de qué manera yo debo incorporar esto para que no me canse ni me genere pues, un trabajo muy repetitivo que yo no sepa después luego qué hacer con tanta información. Lo mismo con estas tuberías, por ejemplo. Yo puedo seleccionar acá una tubería y acá puedo ver entonces lo que sería el dato, ¿no? El tipo de tubería, el nombre, lo que son los diámetros, las pendientes. Entonces, bueno, de verdad que es información bastante útil, pero que solo podremos tener disponible si hemos realizado la exportación de manera adecuada. Por acá tengo una consulta, quiero atenderla, veamos. Tiene acá un amigo llamado Edward, nos consulta por tu experiencia, sería bueno trabajar siempre con la misma versión de cada programa, definitivamente. ¿Ok? Esto es 100% recomendado, por no decir obligatorio. Yo les recomiendo que si tienen la versión, por ejemplo, 2018 de Revit y de Civil, bueno, InfraWorks también lo trabajen en versión 2018. Si tienen 2019, todos en 2019. Si tienen 2020, todos en 2020. Pero de verdad que es súper importante la uniformidad en la versión del programa. ¿Ok? 100% recomendado para que no existan luego errores cuando intercambien información de una plataforma a otra plataforma. ¿Ok? Entonces, bueno, es una manera de ver un proyecto desde diferentes tipos de programas o plataformas, el cual va a tener diferentes tipos de utilidad según el requerimiento deseado. Entonces, bueno, quería compartir con ustedes esta pequeña muestra, ¿okay? Que veamos un poco la interoperabilidad entre los programas y que entendamos que esto va a seguir un flujo de trabajo que va a avanzar con el tiempo, va a madurar y por supuesto va a generar un proceso mucho más eficiente. No comprendí muy bien la parte del Navisworks. Exactamente qué es lo que realmente llegas a saber ahí, muy aparte del InfraWorks. O sea, qué puedes observar eh, para que te ayude o qué puedes diferenciar en el Navisworks para que tú te puedas dar cuenta de algún error o cuál es la diferencia entre el Navisworks y el InfraWorks. Perfecto. Excelente la pregunta que nos realizaron. ¿Ok? Y voy a responder esa pregunta con una muestra, con otra muestra. ¿Ok? Le voy a mostrar acá un ejemplo. Un ejemplo rápido para que podamos entender mejor esa pregunta que nos están haciendo. ¿Ok? Voy a abrir acá otro archivo. Muy bien. Esto que tengo acá es, que les voy a compartir de manera muy rápida, porque es información confidencial. ¿Okay? Es un pequeño modelado que se realizó sobre un proyecto con un túnel. ¿Ok? Acá rápidamente. Fíjate, aprendido que nos hizo la consulta, que esto que está acá igualmente es Navisworks, ¿ok? Solamente he abierto otro archivo. Y la diferencia entre Navisworks e InfraWorks, que además de que me permite Navisworks realizar, visualizar el proyecto, yo también puedo acá realizar la detección de interferencia o de colisiones. ¿Ok? Entonces yo acá puedo ver, voy a tratar de minimizar esto para que sea lo mejor posible, voy a cerrar esto. Un segundo acá, para que veamos pues esa diferencia importante, ¿ok? Una diferencia notable, porque como les comento, Navisworks es el programa en el cual vamos a llevarnos la información a obra. ¿Ok? Porque además de que Navisworks no permite editar un proyecto, ¿okay? Ya los archivos que se insertan en Navisworks no pueden ser editados, ya eso van a quedar como están. Además, como les decía, yo puedo realizar o acceder a unas herramientas un poco diferentes
a las que se manejan en InfraWorks, que son más de visualización y diseño. Acá son herramientas más asociadas a detectar interferencias, ¿ok? Entonces acá voy a quitar esto un momento. Entonces, voy a mostrarte acá nuevamente, o rápidamente. Cuando puedan ver en pantalla, por favor, me lo hacen saber. Que aquí está lo que sería el modelo de el túnel. Este modelo fue creado en Civil 3D y este conjunto de redes de tuberías fue creado en Revit. Y ahora yo en Navisworks puedo, por ejemplo, ver si existen interferencias o colisiones con los diferentes elementos del modelo. Ok, entonces yo acá puedo acceder, por ejemplo, y ver acá colisiones de tuberías con paredes. Ok, puedo ver allí errores de diseño, ver cómo esta tubería colisiona con la pared del túnel en este caso. Ok, lo mismo por acá. Entonces, digamos que la utilidad de Navisworks es diferente. Ok, y otra cosa que quiero que tengan muy en mente, como les comentaba inicialmente, es que Navisworks no me permite editar el proyecto. ¿Okay? El proyecto está como está, no puede ser editado una vez más. Los modelos son modelos que ya están completamente fijos, finalizados, ¿okay? Porque ya pasaron por la parte de diseño. Entonces yo acá puedo ver problemas de diseño, problemas de interferencias, colisiones de elementos. ¿Okay? Una caja de electricidad chocando con una tubería dentro del túnel. Entonces son cosas como esas las que me permiten a mí detectar Navisworks, ¿okay? Para corregir este tipo de errores. Navisworks es un programa más de verificación ya interdisciplinario, donde puedo relacionar todas las ingenierías que intervinieron y ver si realmente funciona el diseño o no. O pasan cosas como esta, donde colisionan diferentes especialidades, ¿ok? Se puede ver claramente que esto colisiona con esta caja que está acá. Entonces son este tipo de alcance lo que nos ofrece Navisworks, ¿ok? Entonces yo acá puedo seleccionar esta caja, ir a sus propiedades, ¿ok? Y ver, por ejemplo, que esto es un equipo mecánico, Electrical Equipment, en el tipo. Y luego seleccionar la tubería y ver que esta tubería pertenece a, por ejemplo, red de aguas de drenajes, ¿ok? Sistema de drenaje. Están chocándose y eso es lo que me permite Navisworks, ¿ok? Detectar estas colisiones para que puedan ser reparadas o corregidas en los archivos de origen antes de ir a la construcción, ¿ok? Y es válido para proyectos de infraestructura como para proyectos de estructuras. Como les comentaba, en este caso, parte del proyecto se desarrolló en Civil 3D, lo que es la estructura del túnel, el túnel y ciertas redes de tubería, y otras se desarrollaron en Revit y se unieron en Navisworks. Entonces Navisworks, además de permitirme hacer esta detección de colisiones o de interferencias, además de permitirme visualizar y corregir o hacerle llegar a los especialistas de todo tipo de errores, también me permite incorporar información de diferentes plataformas en un único ambiente, pero sin poder editarlo, solamente visualizarlo y detectar ese tipo de problemas. ¿Okay? Eso es, digamos, la utilidad de Navisworks. Bien, ¿quedó clara esa parte de por qué la diferencia entre uno y otro?
Si se entiende el concepto de por qué utilizar Naviworks y por qué utilizar InfraWorks. En InfraWorks este tipo de alcance no se puede obtener, ¿ok? No se pueden realizar este tipo de verificaciones y ver si realmente hay incongruencias o hay interferencias entre diferentes tipos de sistemas que componen el proyecto. Voy a cerrar este modelo. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna otra consulta, alguna otra duda, pues la puede hacer en este momento, ¿ok? En caso contrario, bueno, para mí fue un placer haber compartido con ustedes este pequeño seminario web. Espero que pues les sirva, ¿ok? Igualmente acá. Espero que de verdad sea de utilidad. Vamos a ver, por acá me consulta. Por acá me dicen, leí que para generar la topografía en Revit, lo recomendable es usar un archivo de curvas de nivel, pero con coordenadas compartidas. ¿Se puede hacer eso con Civil 3D? Bueno, te comento rápidamente, ¿ok? Hay múltiples formas de trasladar información desde Civil 3D hasta Revit, ¿ok? Sí, uno de los pasos principales es compartir coordenadas. ¿Okay? Para compartir coordenadas existen un par de aplicativos llamados Share Reference Point. Te invito a que investigues un poco de estos aplicativos. Share Reference Point es un aplicativo que se instala en Civil 3D y otro se instala en Revit y permite compartir coordenadas o fijar coordenadas para un proyecto. Y una vez fijadas estas coordenadas, lo que se hace es se fijan estas coordenadas, se comparten y luego se lleva la superficie. Inclusive hay un aplicativo adicional llamado Revit Site Designer que permite no solamente compartir la superficie topográfica a través de curvas de nivel, sino que también me permite compartir la superficie topográfica mediante un archivo de formato LAN XML. ¿Ok? Entonces te recomiendo que investigues un poco de lo que es el Share Reference Point y lo que es el Revit Site Designer para desarrollar pues esa parte de vialidades internas con Revit. Igual acá yo pudiese, por ejemplo, rápidamente ocultar esto. Voy a orbitar esto. Voy a cambiar la vista. Vean que este es nuevamente mi archivo anterior, donde tenía las carreteras, ¿ok? Y tenía lo que era la parte de las redes de tuberías. Y acá podría decirle al programa, bueno, vamos a hacer una pequeña detección de interferencias, por ejemplo, un class detection. Añadimos una pequeña pruebita acá. Y acá le diremos, por ejemplo, vamos a añadir redes de tubería contra la topografía. Y vamos a realizar este primer test. Y eso es lo que haremos acá. Ejecutamos pruebas, nos vamos a salir
muchísimas interferencias. Allí podremos ver entonces todos los conflictos que surgen al momento de ver el trabajo de las interferencias, ¿ok? Vean, por ejemplo, esta, donde se ve acá lo que sería el tope de día con el buzón, pero justamente allí hay un pequeño error porque el buzón tiene una pequeña inclinación. ¿Ok? Entonces, bueno, muy bien. Espero que les haya servido este corto seminario web, que han disfrutado. De igual manera, el Centro de Capacitación e Investigación Profesional de Perú los invita a que participen en el próximo curso de diseño y modelado de proyectos de infraestructura, utilizando programas como esto, como InfraWorks, como AutoCAD Civil 3D y finalmente como un poco de Navisworks, que iniciará el próximo 18 de junio. Entonces, le dejo abierta la invitación para aquellas personas que quieran investigar un poco más de esto y que quieran participar con nosotros en una jornada de capacitación que va a durar varios meses, cerca de 3 meses, ¿ok? En el cual pues vamos a ver este tipo de trabajo colaborativo, el intercambio de información y cómo pues se debe desarrollar un proyecto de infraestructura siguiendo un flujo de trabajo BIM, ya pues con un ejemplo más detallado y con el tiempo suficiente para que pues se desarrolle el ejemplo y se entienda. Bien, entonces de mi parte, bueno, cualquier información adicional pueden contactar directamente a la gente del Centro de Capacitación e Investigación Profesional de Perú. En parte ha sido todo. Un placer haber compartido con ustedes este pequeño seminario. Que tengan todos una muy feliz noche. Y será hasta una próxima oportunidad.